Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la materia Selección e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos. En esta ocasión vamos a estar abordando los ejercicios de identificación de mecanismos de palanca, localización de componentes de la misma, así como identificación del grado de palanca. Muy bien, por aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el número 1 pues tenemos por ahí un ejemplo de una persona que está pescando, tenemos un ejemplo de una carretilla, tenemos un ejemplo de un sub y baja, unas pinzas de ropa, un destapador de corcholatas, una persona barriendo, unas pinzas de pan. Por acá tenemos una báscula, unas pinzas para romper nueces y unas pinzas para pelar cable. Bueno, procedamos con la identificación del mecanismo de palanca. Vamos a iniciar con el ejercicio de la persona que está pescando. Muy bien. ¿Cómo vamos a identificar cuál sería el mecanismo de palanca dentro de este ejercicio? Como ya habíamos mencionado en el anterior video, una palanca es una barra rígida simplemente que se utiliza para cumplir alguna de sus funciones, que sería 3. Sería para alar, sería para soportar o sería para levantar una carga. En este caso, la caña de pescar que está utilizando la persona nos sirve para alar el pescado cuando ya picó el anzuelo. Entonces, este mecanismo de palanca nos va a servir para poder alar el pescado. ¿Cómo vamos a proceder a identificar cada uno de los elementos principales? Bueno, los elementos principales que conforman un mecanismo de palanca son 3. Son punto de apoyo o fulcro, punto de esfuerzo o punto de fuerza y punto de resistencia o simplemente resistencia. Procediendo a ello, nosotros tenemos que dentro del mecanismo de palanca que está utilizando esta persona, por aquí vamos a poder identificar que nuestra barra rígida es toda esta que se encuentra en este punto. Muy bien, entonces ¿dónde se encontraría el punto de apoyo? El punto de apoyo habíamos mencionado en el anterior video que es un punto de la barra rígida donde está articulada para poder realizar un movimiento de giro o oscilación en torno a esta articulación. Muy bien, pese a que la caña de pescar no está del todo fija, la persona siempre va a utilizar un punto de apoyo que se va a encontrar exactamente en el punto extremo muy cercano a donde él se encuentra, girando el rodillito donde se va a enrollar toda la cuerda de la caña de pescar, que sería en este punto de aquí. Por lo tanto, en este punto nosotros vamos a localizar lo que es el punto de apoyo, y como ya hemos visto, pues un punto de apoyo se va a identificar siempre de esta forma. Siempre lo vamos a identificar de esta forma. Por lo tanto, el punto de apoyo se va a encontrar en ese punto. Una vez que la persona utiliza, o el pescado más bien ya picó el anzuelo, la persona va a utilizar una de sus manos contraria, dependiendo si es zurdo o es derecho. Va a utilizar cualquiera de sus manos contrarias para poder agarrar la caña de pescar e ir alando un poco el pescado para forzarlo a salir, mientras que poco a poco va a continuar enrollando la cuerda. Bueno, una vez que sucede eso, pues la mano la va a colocar en un punto un poco más para acá para poder aligerar un poco el esfuerzo. Entonces, por lo tanto, en un punto aproximadamente por aquí, la persona va a colocar lo que es su mano para generar el esfuerzo. Por lo tanto, en este punto vamos a nosotros localizar lo que es la fuerza. Muy bien. La resistencia dentro de este mecanismo de palanca lo vamos a localizar en el punto extremo de la barra rígida de la caña de pescar, puesto que en este punto donde termina la cuerda de la caña es donde el pescado va a estar ejerciendo una resistencia para que no lo saquen del agua. Por lo tanto, esta resistencia la vamos a representar en este punto, puesto que debido a la posición de la caña de pescar, pues la persona va a estar, más bien el pescado va a estar ejerciendo ese esfuerzo en ese sentido. Vamos a
mover esto un poquito para poderlo representar correctamente. Y bien, entonces en un punto aproximadamente aquí, que es el punto contrario, el pescado va a estar ejerciendo el esfuerzo, o más bien la resistencia en ese punto. Por lo tanto, aquí vamos a localizar nosotros que se encuentra el punto de resistencia, o simplemente resistencia. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles son las distancias referenciadas? Bueno, nosotros vamos a tener dos distancias referenciadas. Una que es desde este punto donde se localiza la fuerza hasta el punto en el cual se localiza el punto de apoyo. Y tenemos otra que sería desde donde se encuentra el punto de apoyo en esta parte hasta donde se encuentra la resistencia. Por lo tanto, esta pequeña distancia de aquí nosotros la vamos a definir como que es nuestra brazo de fuerza, que es la distancia existente desde el punto de apoyo hasta el punto de fuerza. Por lo tanto, aquí lo vamos a identificar como B subíndice F. Aquí no puedo colocar el subíndice, pero vamos a identificar que ahí se encuentra el B subíndice F. Ahora, como siguiente, en este punto de aquí nosotros vamos a localizar que se encuentra desde este punto de aquí. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. Hasta este punto de acá. Vamos a localizar lo que sería B subíndice R, que vamos a identificar nosotros como que es el brazo de resistencia. Y en este punto nosotros ya tenemos localizado lo que es cada uno de los elementos principales que conforman al mecanismo de palanca, así como las dos distancias referenciadas que lo conforman. Obviamente, como habíamos mencionado también, dependiendo de la variación de esa distancia hacia el punto de apoyo, va a aumentar o disminuir la cantidad de esfuerzo necesario para poder alar, soportar o levantar una carga. Muy bien, procedamos con el siguiente ejemplo. En esta ocasión tenemos ahora una carretilla. Recorremos un poquito para acá. Dentro de la carretilla nosotros vamos a identificar que el mecanismo de palanca sería esta barrita que se encuentra en este punto. Nada más déjenme señalárselas un poco. Muy bien. Sería la barra que se encuentra conectada en este punto de aquí. Vamos a señalarla. Esta que se encuentra por todo este punto hasta acá. ¿Ok? Ese sería el mecanismo de palanca, omitiendo la llanta, omitiendo el soporte que tenemos en este punto de aquí de abajo. Omitiendo este de aquí, omitiendo esto de acá, esto de acá. ¿Ok? Entonces, una vez identificado cuál es la barra rígida dentro de nuestro mecanismo, para identificarlo como mecanismo de palanca, procedemos a identificar cuál es la finalidad de este mecanismo. La finalidad de este mecanismo es
poder levantar un objeto. Algo que se me había olvidado. Dentro del mecanismo anterior, checando la configuración de cómo están localizados cada uno de sus componentes, en el cual tenemos en el extremo, uno de los extremos, lo que es el punto de apoyo, la fuerza la tenemos en un punto central entre el punto de apoyo y la resistencia, y obviamente la resistencia en el extremo contrario a donde está el punto de apoyo. Vamos a identificar que en base a nuestra tablita o nuestra imagen de identificación de grados de palanca, que sería esta, tenemos que la configuración sería el mecanismo de tercer grado. Entonces lo identificamos dentro de la imagen que este sería un mecanismo de palanca de tercer grado. De tercer grado. Muy bien, entonces ahora sí procedemos con el siguiente. Una vez que ya identificamos que sirve para poder cargar un objeto, vamos a nosotros identificar cuál es el punto de la barra que va a estar articulado, a través del cual la barra va a poder realizar un movimiento. Bueno, ese sería en este punto, porque una vez que nosotros ya tenemos la carga dentro del mecanismo de palanca, vamos a poder, a través de ese punto de apoyo y a la aplicación de una fuerza en este punto, vamos a poder realizar un movimiento de oscilación de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces una vez que tenemos eso identificado, sabemos nosotros que en este punto de el mecanismo vamos a nosotros colocar la carga, que sería en este punto de aquí. Por lo tanto, ahí vamos a localizar lo que es el punto de resistencia, o simplemente resistencia. Muy bien. Ahora, ¿dónde es el punto donde nosotros vamos a aplicar la fuerza para poder levantar la carga que tenemos ahí? Bueno, sería en este punto de aquí, donde se encuentra el mango de la barra. Por lo tanto, ahí de igual manera, pues ahora vamos a localizar lo que es la fuerza. Muy bien, una vez identificados los tres elementos, vamos a localizar lo que son las distancias. Nosotros tenemos una distancia existente desde este punto hasta este punto donde se va a aplicar la carga, y de igual manera tenemos desde este punto hasta este punto donde se va a aplicar la fuerza. Una vez identificado eso, pues simplemente localizamos que la distancia existente desde este punto hasta este punto de aquí se le va a conocer como brazo de resistencia, puesto que ahí es donde se encuentra la resistencia. Por lo tanto, es B subíndice R. Y por lo tanto, ahora la distancia existente desde este punto hasta este punto de acá donde se encuentra la otra línea, lo vamos a conocer como brazo de potencia, B subíndice P o B subíndice F, cualquiera de las dos. ¿Ok? Una vez identificado eso, checamos nuestra tablita para identificar la configuración. En este caso, nosotros, a diferencia del ejemplo anterior, tenemos que la resistencia se encuentra en medio y no en el otro extremo contrario al punto de apoyo. Por lo tanto, este mecanismo de palanca, en base a la configuración, tenemos aquí punto de apoyo, resistencia en el medio y la potencia en el otro extremo. Por lo tanto, el mecanismo de palanca sería de segundo grado. Entonces tenemos que es un mecanismo de palanca de segundo grado. Muy bien, ya tenemos identificados dos de los ejemplos. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? Muy bien, procedemos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a localizar el siguiente ejemplo, que sería un sube y baja. En este mecanismo en particular, vamos a nosotros, conociendo cómo funciona, vamos a localizar cada uno de los elementos.
Observando cómo es que funciona un sub y baja, vamos a saber identificar rápidamente, de manera rápida, que el lugar donde se aplica el punto de apoyo de manera directa sería este punto de aquí donde está articulada en este caso pues la barrita de madera. Entonces el lugar donde vamos nosotros a aplicar la potencia o la fuerza, en base a cómo está colocado en esta ocasión el sub y baja, la resistencia que vamos a tener que vencer se encuentra en este punto de aquí, que debido a que se encuentra abajo es donde tenemos la carga que vamos a levantar. En este caso pues también sirve para levantar el objeto. ¿Okay? Este mecanismo de acá de la carretilla nos ayuda no solo para cargar, sino para soportar la carga que tenemos ahí, pero su funcionalidad principal es soportar, no solo levantar la carga, es soportar la carga en ese punto, porque se supone que los mecanismos para el análisis no están en movimiento. Ahora el punto donde nosotros necesitamos aplicar la fuerza y el sentido de la fuerza en la que tenemos que aplicarla para poder levantar la carga que se encuentra en este lado. Entonces aquí tenemos la carga o resistencia. Entonces el sentido y el punto donde se aplica esa fuerza sería este punto de aquí, que es donde nosotros necesitamos aplicar esa fuerza para poder levantar la resistencia. Por lo tanto aquí localizamos lo que es la fuerza o potencia. Ahora las distancias pues de manera sencilla en este punto se encuentra en este punto central lo que es el punto de apoyo. Entonces la distancia es de ese punto hasta este punto, lo vamos a conocer como brazo de potencia, y la distancia desde este punto hasta este punto de acá lo vamos a conocer como brazo de fuerza. Entonces aquí vamos a localizar qué es el brazo de resistencia, y en este punto de acá vamos a localizar qué es el brazo de potencia o de fuerza. Una vez que identificamos esto, nos vamos nuevamente a nuestra representación de los grados de mecanismos de palanca para identificar que si el punto de apoyo lo tenemos en medio o en algún punto central entre la resistencia y la potencia que se encuentran en los extremos de la barra del mecanismo de palanca, esta configuración pertenece al mecanismo de palanca de primer grado. Por lo tanto, este mecanismo sería de primer grado. Muy bien, entonces ya tenemos aquí identificados tres ejemplos de lo que son la identificación del grado del mecanismo de palanca, identificación de la palanca y localización de los tres componentes que lo conforman y las dos distancias referenciadas que contiene. Muy bien, sería todo. Veremos los demás ejemplos en otro video.